Más de 45.000. Ese es el número de denominaciones protestantes que existen hoy en el mundo. 45.000 iglesias diferentes, cada una diciendo que tiene la verdad, cada una interpretando la Biblia a su manera, cada una convencida de que las demás están equivocadas. Y mientras tanto, la Iglesia Católica sigue siendo una sola, la misma desde hace 2000 años, enseñando exactamente lo mismo que enseñaba en el siglo I. ¿No te parece al menos curioso? Bienvenido. Este video no es un ataque contra nadie. No vamos a insultar a nuestros hermanos protestantes ni a burlarnos de sus creencias. Lo que sí vamos a hacer es preguntarnos algo muy importante. ¿Por qué existen tantas diferencias? ¿Por qué hay tanta división? Y sobre todo, ¿qué es lo que Cristo realmente quiso cuando fundó su iglesia? En los próximos minutos vas a descubrir por qué la Iglesia Católica no puede ser simplemente una denominación más. Vas a entender qué es lo que la hace radicalmente diferente, y vas a conocer esa verdad que muy pocos te han contado, esa verdad histórica, documentada, que cambia todo el panorama cuando la conoces. Sé que tal vez has escuchado muchas cosas sobre la Iglesia Católica, que inventamos doctrinas, que añadimos cosas a la Biblia, que los primeros cristianos no eran católicos. Te lo han repetido tantas veces que quizás empezaste a creerlo, y cuando alguien te confronta, no sabes qué responder. Te quedas callado, incómodo, dudando de tu propia fe. Hoy eso va a cambiar. Porque lo que voy a compartir contigo no es mi opinión personal, es historia. Es lo que los documentos antiguos demuestran. Es lo que la Iglesia ha enseñado desde el principio. Vamos a verlo juntos. Para entender por qué la Iglesia Católica es diferente, necesitamos volver al principio. No al principio de las opiniones, sino al principio de los hechos. Y el hecho más importante es este. Jesucristo no vino a este mundo a escribir un libro. No vino a dejarnos una filosofía. No vino a fundar una idea. Cristo vino a fundar una iglesia visible, concreta, con una cabeza humana que la guiara en su nombre. Abre tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahí están las palabras exactas de Jesús dirigidas a Simón Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fíjate bien en lo que dice. No dice mis iglesias en plural. Dice mi iglesia en singular, una sola. Y le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, un símbolo de autoridad que cualquier judío de la época entendía perfectamente. Pedro sería el mayordomo, el administrador, el que tendría la última palabra en cuestiones de fe y de doctrina. Esa iglesia fundada por Cristo no desapareció. No se corrompió hasta volverse irreconocible. No se escondió durante 1500 años esperando que Lutero la redescubriera. Esa iglesia continuó, generación tras generación, obispo tras obispo, en una línea ininterrumpida que llamamos sucesión apostólica. Los apóstoles ordenaron obispos. Esos obispos ordenaron a otros. Y así hasta el día de hoy. Puedes rastrear la línea. Está documentada. Es historia, no leyenda. Y aquí viene algo que muy pocos protestantes consideran. ¿De dónde salió la Biblia que ellos usan? ¿Quién decidió que el Evangelio de Mateo es palabra de Dios, pero el Evangelio de Tomás no lo es? ¿Quién determinó cuáles cartas de Pablo eran inspiradas y cuáles otros escritos debían descartarse? La respuesta es muy sencilla. Fue la Iglesia Católica. En los concilios de Hipona y Cartago, a finales del siglo IV, los obispos católicos, en comunión con el Papa, definieron el canon de las Escrituras. Ellos nos dieron la Biblia, el mismo libro que ahora algunos usan para atacar a la Iglesia que se los entregó. Pero hay más. San Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15,
escribe algo que debería hacer reflexionar a cualquiera. Manténganse firmes y guarden las tradiciones que les enseñamos, sea de palabra, sea por carta. ¿Escuchaste bien? De palabra y por carta. No solamente lo escrito. La tradición oral transmitida de los apóstoles a sus sucesores tiene el mismo valor que la escritura. Esto lo dice la Biblia misma. Y curiosamente, la doctrina de la sola escritura, esa idea de que solo la Biblia es autoridad, no aparece en ningún versículo. Es, irónicamente, una tradición inventada en el siglo XVI. Ahora bien, seguramente has escuchado algunas objeciones contra la Iglesia Católica. Acusaciones que se repiten tanto que muchos las dan por ciertas sin jamás verificarlas. Vamos a examinar las más comunes, con honestidad y con respeto, pero también con la claridad que la verdad merece. La primera objeción es quizás la más frecuente. Los católicos adoran imágenes y eso es idolatría. Suena grave, pero hay un problema. No es verdad. Nosotros no adoramos imágenes. Adoramos únicamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que hacemos con las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los santos se llama veneración, que es algo completamente distinto. Venerar significa honrar, respetar, recordar con cariño. Es lo mismo que haces cuando tienes una fotografía de tu madre en la sala de tu casa. No adoras esa fotografía, no le rezas al papel, pero la miras con amor porque te recuerda a la persona que representa. Y aquí viene lo interesante. En el libro del Éxodo, capítulo 25, Dios mismo le ordena a Moisés construir 2 querubines de oro para colocarlos sobre el arca de la alianza. Imágenes, hechas por mandato divino. Si toda imagen fuera idolatría, Dios se habría contradicho a sí mismo. Y Dios no se contradice. La segunda objeción dice: María fue solo una mujer común, y ustedes la han convertido en una diosa. Nuevamente, esto revela un desconocimiento profundo de lo que la Iglesia realmente enseña. María no es una diosa, es una criatura, como tú y como yo. Pero es la criatura más excelsa que jamás ha existido, porque fue elegida por Dios para ser la madre de su Hijo. Y esto no lo inventó la Iglesia medieval. Los padres de la Iglesia, aquellos cristianos de los primeros siglos que conocieron a los apóstoles o a sus discípulos directos, ya llamaban a María Theotokos, que significa Madre de Dios, desde el siglo II y III. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan, ya hablaba de la virginidad de María. Y dato curioso, el propio Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, defendió hasta el día de su muerte que María fue siempre virgen. Esto está documentado en sus escritos. Los protestantes de hoy niegan algo que su propio fundador afirmaba. La tercera objeción sostiene que la Iglesia inventó doctrinas como el purgatorio, la confesión ante un sacerdote, la intercesión de los santos. Pero cuando revisas los documentos históricos, descubres que estas enseñanzas ya estaban presentes en los primeros siglos del cristianismo. San Clemente de Roma, que fue el cuarto papa y conoció personalmente a San Pedro, ya hablaba de la estructura jerárquica de la Iglesia. San Policarpo, discípulo directo de San Juan, enseñaba la Eucaristía como verdadero cuerpo de Cristo. Estas doctrinas no nacieron en la Edad Media, nacieron con los apóstoles. Y aquí llegamos al problema central del protestantismo, el problema que explica por qué hay más de 45.000 denominaciones diferentes. Sin una autoridad que interprete la Escritura de manera definitiva, cada persona se convierte en su propio papa. Cada quien decide qué significa cada versículo. Y el resultado es la división infinita. Una iglesia se divide en 2, esas 2 en 4, y así hasta el absurdo. Pero Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, oró al Padre diciendo que todos sean uno. La división no es el plan de Dios, la unidad sí lo es. Y esa unidad
solo se encuentra donde siempre ha estado, en la Iglesia Católica. Pero este video no puede ser solamente una defensa. No basta con responder objeciones. Necesitamos también contemplar la belleza de aquello que poseemos. Porque la Iglesia Católica no es simplemente la Iglesia que tiene los mejores argumentos históricos. Es la Iglesia que guarda los tesoros más preciosos que Cristo dejó a la humanidad. Piensa en los sacramentos. Jesucristo no quiso dejarnos solos con un libro y buenas intenciones. Él sabía que somos criaturas de carne y hueso, que necesitamos tocar, ver, sentir. Por eso instituyó signos visibles que comunican gracias invisibles. En el bautismo, el agua que corre sobre la frente del niño realmente lava el pecado original y lo incorpora al cuerpo de Cristo. En la confesión, las palabras del sacerdote, «Yo te absuelvo de tus pecados», realmente perdonan, porque Cristo mismo dijo a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, «A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados». No es un ritual vacío, no es una tradición pintoresca, es un encuentro real con el poder sanador de Dios. Y luego está la Eucaristía. Aquí llegamos al corazón mismo de la fe católica, al tesoro más grande que el protestantismo abandonó. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Jesús dice con una claridad que no deja espacio a interpretaciones simbólicas: «Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él». Muchos de sus discípulos, al escuchar esto, se escandalizaron y lo abandonaron. Y Jesús no los detuvo. No les dijo: «Esperen, es solo un símbolo, no se vayan». Los dejó ir, porque no era un símbolo, era la verdad más profunda de su misión. Cada vez que asistes a misa en el momento de la consagración, ese pan y ese vino se convierten realmente en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. No es una metáfora, es el mismo, presente, vivo, entregándose a ti. Y no estamos solos en este camino. La Iglesia Católica nos regala también la comunión de los santos. 2000 años de hermanos y hermanas que ya cruzaron la meta, que ya contemplan el rostro de Dios y que desde el cielo interceden por nosotros. San Martín de Porres, el humilde mulato peruano que servía a los pobres con una caridad sobrenatural. Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, que ofreció su vida entera por la conversión de los pecadores. San Juan Diego, el indígena mexicano a quien la Virgen de Guadalupe eligió como su mensajero. Ellos no son figuras de un pasado lejano, son familia, son nuestros hermanos mayores en la fe, y están vivos, más vivos que nunca, rogando por nosotros ante el trono de Dios. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿qué puedes hacer con este conocimiento? Permíteme darte 3 pasos concretos. Primero, profundiza en tu fe. No te conformes con lo que escuchaste de niño en la catequesis. Lee el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque sea un párrafo al día. Conoce los escritos de los padres de la Iglesia, esos primeros cristianos que recibieron la fe directamente de los apóstoles. Descubrirás que la Iglesia Católica de hoy enseña exactamente lo mismo que ellos enseñaban hace 2000 años. Segundo, no tengas miedo de defender tu fe, pero hazlo siempre con caridad, con paciencia, con respeto. No se trata de ganar discusiones ni de humillar a nadie. Se trata de compartir la verdad con amor, como lo haría Cristo. Recuerda que muchos de nuestros hermanos protestantes aman sinceramente a Jesús y buscan la verdad con corazón honesto. Nuestra tarea no es atacarlos, sino mostrarles la plenitud de la fe que quizás nunca conocieron. Tercero, vive los sacramentos. Ve a misa no por obligación, sino por hambre de Dios. Confiésate con frecuencia. Recibe la Eucaristía con la reverencia que merece aquel que se hace presente en ella. Si eres católico, quiero que entiendas algo muy importante.
No estás en una iglesia más, estás en la iglesia que Cristo fundó. La única que puede trazar su historia hasta Pedro, hasta los apóstoles, hasta el mismo Jesús. Eso no es motivo de orgullo, es motivo de gratitud profunda y es también una responsabilidad enorme. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por ti y por tu familia. Que te ayude a conocer, amar y defender la fe que los apóstoles nos entregaron. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.